La Voz de América presenta. Ucrania pasa a la ofensiva en el noreste de su territorio con armas donadas por Occidente. AMLO critica a Estados Unidos durante su gira por Centroamérica. Llega hoy a El Salvador. Además, otro periodista es asesinado en México. Ya van 9 en lo que va corrido del 2022. Y en nuestra serie especial De Frontera a Frontera, la odisea de los rusos que buscan refugio en otros países. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida. Ucrania pasó a contraatacar en el noreste de su territorio, impulsado por las sofisticadas armas y la artillería de largo alcance que Occidente le ha proporcionado. Entre tanto, Rusia podría intensificar su invasión este mismo fin de semana. Jacopo Luzzi nos trae lo más reciente. Kiev pasó la ofensiva en el noroeste de Ucrania este viernes, con la meta de que las fuerzas rusas se replieguen en 2 ciudades clave, ya que la batalla por el control del territorio se ha convertido en una brutal guerra de desgaste. Al mismo tiempo, Kiev se prepara para lo que podrían ser ataques rusos más intensos durante el fin de semana, en búsqueda de un éxito militar antes del 9 de mayo. En Mariupol, por ejemplo, continúan los intensos combates en la sitiada fábrica siderúrgica Azovstal, donde 500 civiles fueron ya evacuados. Pero todavía hay que sacar a los civiles, mujeres, niños. Muchos niños que todavía están allí. Imagínense este infierno. Analistas afirman que la contraofensiva ucraniana se debe en particular a las nuevas armas y tecnologías modernas occidentales que recibió ahora Ucrania. Más armas están en camino. Medios estadounidenses reportaron que Washington ha brindado inteligencia a Ucrania para la destrucción en abril del emblemático buque ruso Moskva en el Mar Negro. Sin embargo, el Pentágono negó tal ayuda. Entre tanto, en las Naciones Unidas, su principal funcionaria de derechos humanos reveló que se han documentado decenas de casos en los que las fuerzas rusas atacaron y abusaron a civiles ucranianos. En Ucrania, mi oficina ha registrado 6.731 bajas de civiles desde el 24 de febrero. Sabemos que las cifras reales son considerablemente más altas. En Europa, los embajadores de la Unión Europea siguen debatiendo planes para imponer nuevas sanciones y sobre todo prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que cortaría una fuente clave de financiación para el Kremlin. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y las sanciones económicas de Occidente sobre Rusia han interrumpido el comercio y congelado aproximadamente la mitad de las reservas estatales de oro y divisas de ese país. El gobierno de Vladimir Putin estaría utilizando ahora todas sus cartas para estabilizar su divisa. Según analistas, la escasez de suministros comenzará a afectar a la industria rusa en los próximos meses debido a las sanciones de Occidente. Por ahora, el gobierno ruso ha logrado frenar la caída de su moneda, el rublo, algo que Moscú está utilizando como herramienta de propaganda para el consumo nacional, indica la experta Agania Grigas. Rusia está tratando de eludir las sanciones en términos de sanciones bancarias internacionales y también está tratando de apuntalar el rublo. Aparte de eso, creo que también es un esfuerzo por mostrarle al público nacional ruso que todavía Vladimir Putin tiene el control, que puede hacer el rublo una moneda deseable, porque recordemos, el rublo cayó dramáticamente. Las sanciones económicas impuestas por los países occidentales a Rusia han interrumpido el comercio y congelado aproximadamente la mitad de las reservas estatales de oro y divisas de Rusia. Pero el tema energético podría llevar el impacto a otro nivel si los países europeos bloquean la dependencia del gas ruso. Creo que pueden eliminar gradualmente el gas ruso en 1 o 2 años. Creo que ciertamente es factible para todos los países dentro de la Unión Europea y para muchos países es factible tomar esa decisión. Los esfuerzos restrictivos de Estados Unidos y sus aliados, sin embargo, no han logrado que Rusia desista de sus intenciones bélicas, que según funcionarios de inteligencia podrían pasar a otro nivel el 9 de mayo. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. En otras noticias, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llegó este viernes a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica. En su paso por Guatemala lanzó duras críticas contra Estados Unidos. Eugenia Sagastume nos amplía.
Ya se aprobaron más de 30,000 millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania y llevamos 4 años planteando que se apoye con 4,000 millones de dólares y hasta el día de hoy no hay nada. Así, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó a Estados Unidos por no aprobar recursos para Centroamérica. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación. Estas declaraciones fueron parte del mensaje que López Obrador dio junto al presidente Alejandro Yamatei en Guatemala, el mismo día que la primera dama mexicana asistía a una recepción en la Casa Blanca por el 5 de mayo. La gira continúa este viernes en El Salvador, resaltando la necesidad de apoyo internacional para crear oportunidades en los puntos de partida de los migrantes. Solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración. La agencia de noticias AP reportó que Estados Unidos comenzó a expulsar a cubanos y nicaragüenses hacia México como parte de un acuerdo entre ambos países bajo el argumento del Título 42 hasta el 22 de mayo, un día antes que finalice la medida sanitaria. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y a propósito del presidente mexicano, ya son 9 los periodistas asesinados en ese país, en su país, en lo que va corrido del año. El homicidio en Sinaloa de Luis Enrique Ramírez encendió nuevamente las alarmas. Javier Egar con el reporte desde la capital mexicana. Toda la noche del 5 de mayo pasaron peritos y policías buscando evidencias del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez. Hallaron manchas de sangre, un celular con pantalla rota y 2 casquillos percutidos. Una vez hecho esto, se llevan a la persona al servicio médico forense, donde se le realiza la autopsia determinando que sufrió traumatismo cráneoencefálico a consecuencia de golpes contusos. El cuerpo sin vida del periodista apareció esa misma mañana envuelto en hule negro, sobre un camino de terracería que conduce de la carretera internacional México 15, cerca del Yonque La Pequeña, en Sinaloa. No se descartará ninguna línea de investigación, sobre todo las relacionadas a su trabajo, incluso aquellas donde se menciona su nombre en hechos fatídicos del pasado. Luis Enrique fue fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas de Culiacán, Sinaloa. Era columnista del periódico El Debate y colaboró con el actual gobernador cuando él se lanzó como candidato en 1988. Expreso mi condolencia, mi solidaridad, pero además mi compromiso de esclarecer el crimen. El gremio periodístico de Sinaloa, ubicado al norte de México, salió a las calles a exigir justicia. Lo único que nos queda ante la impotencia y la situación que vimos es pedir justicia. Ya son 9 los periodistas asesinados en lo que va de este 2022. Y apenas el año ha comenzado. México sigue siendo hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Controversia han generado las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, tras asegurar en un programa de radio que planea impugnar un histórico fallo de la Corte Suprema que hace décadas estableció que los estados deben brindar educación pública gratuita a todos los niños, incluidos los migrantes indocumentados. El mandatario tejano enfatizó que la carga económica es enorme y, según él, las cosas han cambiado desde que se aprobó ese fallo del máximo tribunal al caso Plyer versus Doe. Las acciones del gobierno ruso no solo han impactado a los ucranianos, su propio pueblo sufre las consecuencias de la guerra. Celia Mendoza, quien en esta tercera entrega de su serie especial De Frontera a Frontera, nos acompaña hoy para hablarnos de la odisea que pasan muchos rusos que encuentran las puertas cerradas en este momento. Así es, Yasmín. Desde el inicio de la guerra, los rusos también se han visto afectados con el cierre de aeropuertos, con la incapacidad de tener acceso a sus fondos, y muchos de ellos, como los ucranianos, terminaron llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, a Tijuana. Un grupo de alrededor de 35 de ellos al inicio de esta crisis tuvo la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de aquellos que han llegado después, incluida Leila, una joven rusa que habló con La Voz de América,
simplemente han tenido que acudir a otros métodos para poder garantizar su entrada a los Estados Unidos en busca de esa seguridad y también para sobrepasar las medidas sanitarias que fueron implementadas al inicio de la pandemia y que es conocida como el Título 42. En un abrir y cerrar de ojos, solo sabemos lo que nos muestra el gobierno. La vida de Leila Kolesnikova, una influencer rusa de 27 años que vivía en Ivanovo, Rusia, cambió para siempre. Como soy una influencer y tengo seguidores ucranianos, comenzaron a mostrarme fotos, videos y esas cosas. Y luego llegaron las sanciones. Se volvió realmente peligroso. La decisión de usar sus redes sociales para condenar la guerra no provocada por Vladimir Putin contra Ucrania. Hablé en contra de la situación, en contra del gobierno y me amenazaron. Tijuana era la única frontera por donde dejaban pasar a todos. En ese momento estaban dejando pasar a los rusos. Cuando llegamos allí un día antes, dijeron que ya no aceptaban más rusos, que solo dejaban pasar a los ucranianos. Compartió con La Voz de América desde Ciudad Juárez el veterano de la guerra de Irak, Brian Eubanks, de 42 años, quien desde el 24 de febrero empezó a buscar sin éxito la forma de que su prometida pudiera entrar a Estados Unidos. Sabemos que algunos los han intentado de manera forzada, ¿no? Con el vehículo, compran un vehículo o lo rentan, se forman en la garita y luego intentan desplazarse corriendo hacia Estados Unidos para pedir el asilo, ¿no? Y que en el caso de Leila y Brian los llevó a casarse el 31 de marzo. Al no poder procesar desde México una visa para su prometida, intentaron pedir asilo desde Tijuana y Ciudad Juárez, donde según Eubanks, los obstáculos continuaron cada vez que se acercaron a un puerto de entrada. Cada vez que nos acercamos a hablar con ellos, nos decían, no, váyanse. Se siente como si todo el mundo te odiara por el lugar en el que vivías. Mientras sigue vigente el Título 42, los ciudadanos rusos no han recibido un amparo humanitario, situación que reconoce la voluntaria ucraniana Anastasia Polovin, quien ha estado apoyando en Tijuana desde el inicio de la guerra. Es muy difícil porque solíamos trabajar juntos, solíamos comer juntos y tengo tantos amigos rusos que están de nuestro lado, están con los ucranianos, tampoco pueden salir del país y esto también es difícil para ellos. Realidad que se hace más evidente en la frontera sur de Estados Unidos, donde los ucranianos y rusos, víctimas de las acciones del presidente Vladimir Putin, llegan en busca de protección. Mientras tanto, los ucranianos están siendo amparados por una nueva medida, una excepción humanitaria que les permite seguir entrando a los Estados Unidos desde otros lugares del mundo. Los estragos que ha dejado la guerra, tanto para ucranianos como para rusos. Gracias, Celia, por este reporte. Y a propósito, los invito a acceder a todo el contenido multimedia de esta serie especial de La Voz de América. Encuentre De Frontera a Frontera en www.vozdeamerica.com. Y usted siga conectado porque al volver, en la mira de las autoridades sanitarias está la vacuna del coronavirus de Johnson & Johnson. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Nuevas limitaciones para aplicar la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, anunció la FDA. Esta es la segunda objeción sobre su uso de emergencia, como nos informa Laura Sepúlveda. La vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID, aprobada el 27 de abril de 2021 para uso de emergencia, enfrenta una segunda objeción por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. El 13 de abril del año pasado y durante 10 días suspendió su uso por la misma causa, riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia, TTS. Un síndrome de coágulos de sangre raros y potencialmente mortales, en combinación con niveles bajos de plaquetas en sangre. Por lo que la agencia ha limitado su acceso a personas mayores de 18 años que tienen esta como única opción de inmunización, que carecen de acceso a otras opciones o que deben recibirla por razones médicas. Al respecto, la compañía insiste en que el riesgo de aplicarse la vacuna es menor al riesgo de contraer COVID-19. Los datos continúan respaldando un perfil de riesgo-beneficio favorable para la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 en adultos cuando se compara con no tener ninguna vacuna. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud actualiza sus cifras, que son más altas que los datos oficialmente registrados en el momento, a partir de lo que reporta que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, casi 15 millones de personas perdieron la vida por COVID o causas directamente relacionadas. Alrededor del 68% del exceso de muertes se concentra en solo 10 países, que estos son Brasil, Egipto, India, Indonesia, México, Perú, Federación Rusa, Sudáfrica, Turquía y los Estados Unidos de América. Aunque datos compilados por la Universidad Johns Hopkins muestran que la curva ha caído de manera significativa, a diario se siguen registrando más de 60,000 nuevos casos de contagio en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América. En California, legisladores buscan asegurar que se mantenga el derecho al aborto en la Constitución estatal antes de que la Corte Suprema emita un fallo que lo prohíba. Verónica Villafañe con los pormenores. Mientras defensores de derechos reproductivos han salido a las calles a protestar la posible revocación de la ley que legalizó el aborto, el gobernador Gavin Newsom reafirmó que California seguirá protegiendo la libertad reproductiva de las mujeres. Aunque existe una ley estatal que otorga el derecho al aborto, los legisladores estatales están redactando una enmienda que lo codifique de forma permanente en la Constitución del Estado. Así lo afirmó la senadora Toni Atkins. Si la Corte Suprema de Estados Unidos no protege la autonomía que tenemos sobre nuestro cuerpo, California garantizará que nuestra Constitución no deje lugar a dudas. No solo reafirma el derecho al aborto, sino que lo hace parte de la Constitución. Hernán Molina es analista político. Porque este es un principio básico y fundamental de preservar el derecho a la privacidad, pero por sobre todo preservar el derecho de las mujeres a tomar decisión sobre sus propios cuerpos sin interferencia del Estado. El fiscal general de California, Rob Bonta, se comprometió a proteger el derecho al aborto de las californianas y de quienes vengan de otros estados para someterse al procedimiento. Cualquier mujer que busque un aborto en California estará protegida. Yo, como fiscal general del estado, protegeré, defenderé y lucharé por ese derecho. Una enmienda constitucional requiere la aprobación de los votantes. Se estima que la propuesta podría colocarse en la boleta electoral de los comicios legislativos de medio término previstos en noviembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La propuesta que le habría hecho el hijo del presidente de Nicaragua al gobierno estadounidense para liberar a los presos políticos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin
y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Expectativa ha generado un supuesto intento de acercamiento por parte de Nicaragua a Estados Unidos. Donaldo Hernández tiene la información. Estados Unidos confirmó que mantiene abierto un canal de comunicación con el gobierno de Daniel Ortega. Un portavoz del Departamento de Estado informó a La Voz de América que a pesar de la intención de Washington de mantener una negociación, Managua ha puesto resistencia. Mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos. Si bien permanecemos abiertos a discusiones francas, el régimen de Ortega Murillo no ha mostrado seriedad en su propósito hacia un diálogo genuino. Ellos dicen que odian al imperio, pero no pueden vivir sin el imperio. Arturo Macfield, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, que el mes pasado denunció al gobierno de Ortega durante una sesión del Consejo Permanente, asegura que una negociación con Estados Unidos es inevitable. La relación con Estados Unidos es la más importante que ellos tienen. Que no lo reconozcan en público es otra historia. Otros analistas coinciden con Macfield en que las sanciones impuestas al gobierno de Daniel Ortega están aislando a Nicaragua. Eventualmente van a tener que ceder porque Ortega no puede seguir con esta deriva autoritaria eternamente. Es insostenible. El gobierno nicaragüense sigue sin pronunciarse sobre la publicación del periódico The New York Times, el cual reveló que Laureano Ortega, hijo del mandatario nicaragüense, propuso a Estados Unidos liberar a los presos políticos a cambio de que levanten las sanciones. Donaldo Hernández, Voz de América. En Venezuela, las dificultades económicas han llevado a los ciudadanos a asumir oficios no convencionales para poder sacar adelante a sus familias. Algunos han encontrado en los desechos una vía para obtener ingresos. Adriana Núñez con la información. Impulsando hasta el cansancio una carretilla con láminas de cartón y envases plásticos, Carelis Méndez procura ganarse la vida. Semanalmente reúne kilos de estos desechos para venderlos a empresas que los reutilizan. Con esto sustento todo, mi casa, mis niños, el colegio, todo. Por cada tonelada de cartón le pagan $90 y por cada 10 kilos de plástico unos $5. Pero es imposible para ella conseguir y trasladar ese peso en un solo día. No en vano camina durante horas por fábricas y tiendas para almacenar la mayor cantidad de material posible. Yo llego a veces a las 8 de la noche para poder conseguir el sustento de mis hijos como tal, porque no es nada más una carretilla llena de cartones y de papel, es todo un día para poder hacer lo que más o menos uno cree que puede hacer. En la misma zona industrial donde Carelis se mueve, otros 50 hombres y mujeres ejercen el oficio de recicladores. Nadie le ha trabajado a uno, pero yo he metido currículum en varias empresas y me han dicho que no, que más bien lo que hacen es botar a la gente y broma.
Algunos de ellos calculan que pueden ganar $40 por semana, un monto que supera el salario promedio del venezolano con empleo formal. De las 5 de la mañana hasta la hora que no toques. Para esta joven de 27 años no ha sido un buen día. La lluvia de la mañana le arruinó la mercancía, pues el cartón mojado se compra a un precio más bajo. Sin embargo, continúa empujando su carreta para poder juntar el dinero que requiere para alimentar a sus 3 hijos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En breve, les contamos cómo los exportadores de flores ecuatorianos se preparan para la celebración del Día de la Madre este fin de semana. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Este fin de semana se celebra el Día de la Madre, una fecha que junto a la de San Valentín le representa enormes ventas a los productores de flores. Pues desde Quito, Néstor Aguilera nos informa cómo se proyectan las exportaciones en Ecuador este año. Rubén Orozco es director general de una de las mayores compañías que produce y exporta flores desde Ecuador. Es optimista por las ventas alcanzadas en las últimas semanas, especialmente Estados Unidos. El sector ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos 2 años a pesar de la contracción generada en el mercado internacional al inicio de la pandemia por el COVID-19. El año anterior, durante toda la temporada de madres, logramos exportar 16 millones de tallos y este año logramos una meta de 17.7 millones de tallos. Explica que la actividad en el sector ha sido afectada por el incremento del precio del petróleo, los fletes y fertilizantes, lo que ha incidido en los costos de producción. Además, en el caso de los floricultores ecuatorianos, también afectó la invasión rusa a Ucrania, porque alrededor del 40% de la producción local se destina a Europa. Ucrania se transformó en venta cero. Si bien las ventas no son directo a Rusia, se han abierto otros canales a través de Polonia o Bielorrusia. En materia local también se advierte una reactivación del mercado de flores. Así lo dice Byron Heredia, dueño de una pequeña finca localizada a unos 40 minutos de Quito. El Valentín americano, Día de la Mujer Rusia, estuvo bien. Lo de madres, pasamos una temporada bastante aceptable, digamos rentable. Según la Federación de Exportadores de Flores, en 2021 se estableció un récord en exportaciones, alcanzando alrededor de 927 millones de dólares, que superó a la cifra de 2020, que fue de 827 millones de dólares. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y con esta historia nos despedimos por hoy. Feliz Día de la Madre a todas las que nos acompañan y recuerda sintonizarnos nuevamente el lunes. Les informó Yasmín López.